Muy bien. Tengo aquí en esta primera imagen lo que vimos y vemos una diferencia entre el desarrollo de los pueblos originarios y el desarrollo que habían alcanzado los españoles. Entonces, esa es una cuestión que debemos tomar en cuenta. Aquí pues no hay nada específico, pero sí hacer referencia a esto, ¿verdad? Algo que sí voy a resaltar en esta primera parte es que la conquista y conquista y colonización de América se debió al avance que tenían estos dos estados europeos, ¿verdad? Estados monárquicos, Portugal y España. Entonces, aparte de estar más desarrollados que también fueron rivales, ¿verdad? En esto de los descubrimientos. Entonces, esa sería una cuestión. Primero, ¿verdad? Dos estados con una rivalidad por alcanzar mejorar su economía, pero también avanzar hacia la conquista y colonización de otras tierras. Entonces, ese sería en este primer momento, y como les digo, como lo denominaron en 1992, ¿verdad? El encuentro de dos mundos, con dos culturas diferentes, dos formas económicas, sociales y políticas diferentes. Muy bien. Luego, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de exploración? Porque primeramente, entonces, los primeros viajes fueron de exploración, ¿verdad? Primero de exploración, y hay varios personajes, tanto de España como de Portugal, posteriormente de otros lugares, que lo que quieren es, o sea, están explorando, pero siempre con un interés económico. Pero dejamos claro que los primeros viajes fueron de exploración. Ya posteriormente, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, primeramente, buscar otras rutas comerciales, explorar nuevas tierras, explorar cuáles son las riquezas que tenían todos esos lugares, ¿verdad? Entonces, eso resumiríamos en esta imagen. La invasión, la conquista, como ya dije, ¿verdad? Las dos potencias, España y Portugal. Y acá otra cuestión que vemos es que cómo a través de acuerdos, pero aquí el que vamos a sobresaltar es el Tratado de Tordesillas. Tratado de Tordesillas, que es el que se hace para distribuir hacia dónde van a ir los portugueses y hacia dónde van a ir los españoles a explorar y posteriormente a conquistar, ¿verdad? Entonces hay varios a lo largo de esos, pero se parte de acá, ¿verdad? Entonces ese sería un dato importante de estas hojas. Vemos aquí en los siglos en lo que se llevó, ya dijimos que este proceso de invasión, conquista y colonización fue por etapas, ¿verdad? Luego, pues acá vemos cuál fue la mayor recompensa para la corona española en cuanto a tomar posesión de una gran cantidad de territorio, un gran territorio extenso que va desde México, Centroamérica y la parte sur, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a los portugueses que, pues, de acuerdo a al Tratado de Tordesillas, ellos van a explorar una parte de África y en América solo la parte del Brasil, ¿verdad? Principalmente esos dos, aunque posteriormente van viniendo otros estados a explorar. El proceso de conquista que hablamos, entonces ya hablamos que primero es una exploración, sería la primera fase de exploración. Fíjense, no estamos hablando de la fase de la conquista, sino, digamos, el avance, ¿verdad? Entonces, como segundo término tendríamos la dominación de las civilizaciones a través de ya la fase bélica, económica, y en este tercero la ocupación de los llamados territorios marginales.
Pero sobre todo, entonces acá vemos que hay un primer momento de exploración, volvemos a decir, la dominación. Aquí podríamos, dice acá, de Mesoamérica y América. Esa sería, digamos, la mayor batalla, porque sabemos que se encontraron con pueblos, pues, más avanzados, ¿verdad? Y los territorios marginales o menos desarrollados, con menos recursos, ¿verdad? Que tampoco eran de mucha importancia. Van a hacerlo posteriormente. Otra cuestión importante es cómo la fundación de bases de apoyo en las Antillas, como las Islas Mayores, o sea, va a ser bases donde de las cuales van a partir las exploraciones a tierra firme. Entonces tenemos las islas del Caribe, tanto las Antillas Mayores como las menores, que se les denominó bases de apoyo o como le digo, lugares donde partían las conquistas hacia las grandes expediciones de Mesoamérica y el área andina, ¿verdad? En busca, como dice aquí, de ricos metales. Y pues, es un cuadro sinóptico como un resumen que hace referencia acá. ¿Qué interés? ¿Cuál fue el principal interés económico en búsqueda de, como ya dijimos, de metales, de minerales, de materia prima, ¿verdad? Tal vez dijimos que la principal búsqueda fue también de las especies, ¿verdad? Necesaria para los alimentos, preservación de la carne, como ya se lo dije. Y también dijimos que estos viajes también los hacían por aventura, ¿verdad? Se hacían saqueos. Ya vimos así muy general los saqueos de las riquezas, tanto de América, de Mesoamérica, pero más en el área andina, donde había bastante oro, ¿verdad? Entonces, eso también. Y la rivalidad, volvemos a hablar entre estas dos potencias europeas, ¿verdad? Y también podemos hablar legal esto, como dijimos, se acordaban las capitulaciones en las que tenía que ver el Papa y todo el orden religioso para dar esa autorización de explorar las tierras. O sea, eso era un respaldo, ¿verdad?, para esa invasión. Luego tenemos acá por qué fue importante la conquista de los ricos en metales, sobre todo y plata, que era lo que buscaban los europeos para sino también para la elaboración de moneda, ¿verdad? Que era una cuestión que estaba escasa. Estas eran, ya dijimos, poblaciones numerosas, con estructuras sociales jerárquicas, o sea, de la cúspide hacia abajo, de acuerdo a su condición económica y social, ¿verdad? Y acá pues vemos la ocupación que había, aunque ya dijimos, si bien pues los mayas fueron sus antepasados en el área centroamericana, no podemos, Guatemala, Salvador y el resto, pues habían otros pueblos más desarrollados, los del Reino de Guatemala, ¿verdad? Y con menos desarrollo los que estaban en otras áreas de Centroamérica. Y entonces acá pues solo vemos cuáles son los pueblos que habitaban. Ese proceso y hablamos de la ocupación. Pero hablamos también de las fases de la conquista, que primero hay una fase bélica, que es un enfrentamiento a través de la fuerza, pues definitivamente que los españoles sobre todo, ¿verdad? Que no quiere decir que no hubo enfrentamiento, pero la tecnología
que en cuanto a armas, ¿verdad? La fase ideológica en la que definitivamente va a influir la Iglesia Católica en cuanto, pues como decía uno de ustedes ahí, ¿verdad? Es la parte donde se van apoderando, van tomando las riquezas, pero es importante mencionar la obligación que van a tener a partir de esa fase de la tributación, de dar un tributo en especie, como productos de la tierra, o también con trabajo, ¿verdad? Trabajo ya sea en el campo, posteriormente en la ganadería, y también, y sobre todo en la agricultura, que era la base económica. La base económica de la colonia va a seguir siendo la agricultura y todos los productos que en cada uno de los lugares a los que llegaron los españoles se cultivaba, porque si hacemos un estudio de eso, vamos a ver que en cada lugar había diferente cultivo. Ya ustedes en sus trabajos hicieron referencia a algunos. Entonces sigue siendo la agricultura, pero posteriormente se va a ir implementando, como les dije, la ganadería, que solo era importante en el área andina. Con todos los animales que traen los españoles, pues se va aumentando acá también el ganado vacuno, el ganado lanar en algunas zonas, el ganado caballar, los porcinos y todos esos animales para domesticar que vinieron de Europa, ¿verdad? Bueno, entonces, eso está relacionado también con la fase económica, pero como le digo, sobre todo, obligarlos a someter y tener la obligación de tributar, no solo a la corona, sino también a la iglesia, porque aquí hablamos de una tributación también del diezmo que se dio ya cuando se establece ya más organizada las colonias en América, ¿verdad? Y hablamos también de la explotación del trabajo, que se usaron varias formas para obtener la fuerza de trabajo, que era una de la tributación. Parte de la tributación se podría decir, pero obligatorio que se les hacía, ¿verdad? Entonces, esta explotación de la fuerza de trabajo en el campo, ya dijimos, en la crianza y domesticación de animales, en la extracción de minas, que dijimos que tal vez posiblemente fue, digamos, de los trabajos más extenuantes y que ocasionaron mucha mortalidad, ¿verdad? Aparte de las enfermedades que ya habíamos dicho que traían los españoles y que pues hubo bastante contagio y hubo también una gran cantidad de muertes. Ya también hablamos de la forma de explotación, la economía basada en el trabajo esclavo, pero ya con una diferencia, servil, o sea, hay una semejanza entre lo que eran los siervos en Europa y lo que van a hacer acá en América, sobre todo trabajando en las haciendas, ¿verdad? En el campo. Entonces, también hicimos referencia a los repartimientos, en qué consistían, que era repartir cierta cantidad de nativos, ¿verdad?, para que trabajaran la tierra y aparte las encomiendas que tenía también como fin, ¿no? Se supone que cuidarlos y todo, pero también cristianizarlos y civilizarlos. Según la creencia, pues no eran pueblos civilizados. Y esto que debemos de resaltarlo, la mita, ¿verdad?, que era un trabajo que se hacía por turnos y que es, digamos, una actividad de trabajo que ya se hacía sobre todo en la región andina. Esto también es importante. Y acá pues tenemos varias formas de trabajo, cada una con sus características, pero el fin de siempre fue explotar la fuerza de trabajo, obtener una fuerza de trabajo
sin remuneración, ¿verdad? Porque, digamos, acá la tierra era de los pueblos y entonces no solo se les expropiaron sus tierras, ¿verdad? Sino que muchas veces se quedaban sin esas tierras. Y tenemos acá ya cómo se va estructurando, ya que ya vimos eso, cuando se van, hay uniones forzadas entre españoles primero y nativas, ¿verdad? Entonces, primeramente va a sobresalir en la estructura social, esto es en la conquista, los conquistadores y encomenderos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran los conquistadores? En ese primer momento ocupaban, que todos eran españoles, entonces van a ocupar la parte superior de la estructura, ¿verdad? Entonces, en este primer momento tenemos a los conquistadores y a los encomenderos, que era a quienes se les otorgaba tierra, pero también se les otorgaba cierta cantidad de trabajadores. Y las masas explotadas, ¿verdad?, que eran los indígenas. Luego vamos a ver cómo se va estructurando ya también políticamente cuando los españoles van a irse ubicando o van a ir siendo nombrados como virreyes, ya vamos a ver dónde había los virreinatos, también como gobernadores, oidores de la Real Audiencia, y ahí va a haber una serie de funcionarios públicos que van a venir nombrados por la corona para que tengan un control de la economía, del comercio, de la extracción de las materias primas, del oro, de la plata, pero también para impartir justicia, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos que a partir de ahí van a ver, digamos, lo que ustedes vieron como políticamente estaba conformado los pueblos, aquí ya va a ir cambiando. También tenemos la estructura de la iglesia, ¿verdad? Que estaban, bueno, la cabeza, que sigue siendo el Papa, y de ahí tenemos una serie de personajes que van a ir ocupando ciertos cargos, y esto depende también obedece a su categoría. Entonces vamos a ver arzobispos, obispos de parroquia, curas, frailes, ¿verdad? Y lo que dice acá abajo, funcionarios y comerciantes de la corona. También hablamos del mestizaje. Este es un tema que ustedes pueden ahondar bastante ahí, si bien aquí Severo Martínez se refiere, como les dije, a Guatemala, esto sucedió en toda América. Entonces dice, los primeros mestizos fueron, que son, digamos, los cruces, ¿verdad?, de diferentes razas. Entonces tenemos 20 años después de la conquista. Fíjense cómo esta clase, este grupo, porque no va a ser una clase homogénea en un principio, los mestizos en un momento en la colonia no van a ser una clase homogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen intereses particulares, porque tienen una condición difícil, porque no son españoles ni son indios, entonces no pueden ocupar ni puestos importantes, ni pueden estar en los pueblos de indios. Entonces es una cosa que costó, digamos, su adaptación. Y van, digamos, conformándose ya cuando van desarrollando, ya no tanto la agricultura, sino van formándose para hacer otros oficios, heredados de esos mismos conocimientos que traían los españoles. Entonces vamos a ver artesanos que se dedican, perdón, a todos aquellos oficios, como pasó en Estados Unidos, ¿verdad?, que ya los norteamericanos no quieren hacer y que se los dejaban a ellos. Entonces van a ser herreros, carpinteros, sastres, peluqueros, panaderos. Entonces, y posteriormente, en el transcurso de la colonia, van a ir construyendo lo que se les denominaba agrupándose de acuerdo a sus características, pero en general a los gremios no van a ser una clase homogénea.
van a tener diferentes condiciones, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos de los negros, que es el tercer. Entonces tenemos 3 elementos: los españoles, los indios y los negros. Y de aquí vamos a ver cómo se van a heredar. Dice, de la unión de españoles, indios y negros surgen 3 tipos, que son los mestizos, propiamente de español e indio, tenemos los mulatos y tenemos los zambos. Entonces, esas serían otras características de esa época, cómo se va estructurando esta clase, y vamos a ir viendo más adelante dónde se ubica económica y socialmente. Bueno, acá también ya habíamos visto quienes vinieron. Si bien, digamos, los nativos de América tenían una organización como dice aquí avanzada, se dedicaban al arte, a una serie de pintura y todo eso, definitivamente iban en un proceso pues más lento, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades. Entonces, ahí están que posteriormente vinieron otros pueblos, otras razas a habitar, y va habiendo más cambios en eso. Sobre todo, vemos acá como, digamos, en cierta época de crisis en otros lugares, entonces se van a dar las migraciones, y esto lo vamos a ir viendo cómo sucedió en América. El mestizaje ya vimos, y pues de aquí en adelante nos vamos a enfocar mucho en esta clase, ¿verdad? De los criollos. Dice, se procrearon 20 años después de la invasión con la venida de mujeres españolas. Y esta palabra, ¿ven? Nacionalistas del siglo XVI. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su condición? Porque no, digamos, estaban a la altura de los españoles nacidos allá en la península, ¿verdad? Eso es una cuestión que tenemos que ver. Y entonces vamos a ver cómo se va distribuyendo la tierra. Dice, recuérdense que todo esto pertenecía a los pueblos originarios, ¿verdad? Pero a partir de la conquista y posteriormente la colonización, va a haber un repartimiento de tierras. Entonces, allá a lo lejos, la corona española, o sea, el rey, porque si ustedes ven 300 años, va a haber más de una familia que ocupe el trono, ¿verdad? No va a ser el mismo. Entonces, la corona española repartió tierras a los conquistadores de acuerdo a las capitulaciones. Ya hablamos de las capitulaciones, o sea, ¿qué le tocaba a España? ¿Qué le tocaba a Portugal, ¿verdad? Y entonces estas tierras para ellos se van convirtiendo en lo que conocemos como latifundios, que son grandes extensiones de tierra de la que se van apropiando españoles y posteriormente también los criollos. Los mestizos va a ser una clase, un estrato de la sociedad, una casta que no tiene esa posibilidad al principio de la colonia. No puede, digamos, acceder a tierras. Entonces, se va ocupando en diferentes menesteres, como ya les dije, pero es libre, no está atado a la tierra como si lo hicieron con los pueblos originarios. Entonces, también tenemos acá las tierras comunales. Este es un elemento muy importante, que eran bienes. Esto servía para realizar una agricultura, como dice ahí, de subsistencia, obtener producto para el pueblo, también abastecerse de agua, montes para los pasos, porque ya entonces tenían esos quehaceres de cuidar cierto ganado, ¿verdad? Pero también habían tierras. Ahora aquí tenemos las tierras ejidales o ejidos, que eran tierras comunales que no se trabajaban. Ahí, como dice, llevaban al ganado y
les permitía obtener leña, porque recuérdense que era el elemento primordial para las tareas de cocinar, de una serie de actividades. Entonces tenemos las tierras comunales, que eran para beneficio de toda la comunidad, y tenemos estas tierras, los ejidos, que eran tierras como podríamos decir muertas, ¿verdad? Porque ahí no se producía, sino que era para que el ganado se alimentara y se recogía la leña de ese lugar. Bueno, esto es bien importante porque, como ya les dije, la estructura de la colonia va a cambiar. Entonces, allá del otro lado del mundo se van a formar instituciones coloniales a través, como ya dice acá, de las capitulaciones, que eran los contratos entre la corona española, que es representada por el rey, y las expediciones. Entonces, allá se va a crear dos instituciones. La Casa de Contratación de Sevilla, se dice primero Casa de Contratación de Sevilla, porque es ahí donde primeramente se instala. Y vamos a ver cuál es, pero anótenlo porque ustedes pueden ahí leer después cuál era el oficio, ¿verdad? Y el Real y Supremo Consejo de Indias. Ambas instituciones van a tener un control sobre las colonias en América. Esas se van a establecer allá en España, pero vamos a ver otras. Y entonces todo se hace bajo, la vista del rey, ¿verdad? La corona española. Ahora, ¿cómo va a estar estructurado? Fíjense que a veces encontramos en la pirámide de la estructura social de la colonia, encontramos al rey, pero el rey no habitaba acá. Entonces, en la parte superior se van aquí lo podemos hablar en cuanto a instituciones. Va a ser el virrey. Ahora, clase social y condición económica, ya lo vamos a ver. Entonces tenemos los virreinatos, que van a haber varios, ya lo vamos a ver. Esto depende, por ejemplo, en México y en el Perú se crean virreinatos porque van a ser, como ya dijimos, zonas importantes económicamente y de gran población. Entonces, en otros lados van a haber presidentes o gobernadores y también van a haber órganos de gobierno, ¿verdad? Para oír todos los problemas. Entonces tenemos acá las audiencias, la Real Hacienda, los ayuntamientos, los corregimientos. Van a haber alcaldías mayores y menores y también alcaldes de indios, que son los que van de alguna manera tener alguna relación entre los conquistadores y después los hacendados y los pueblos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hablar, estas van a ser instituciones que se van a imponer. Como si ustedes se recuerdan de su trabajo, no aparecía absolutamente nada de esto que tuviera que ver con la formación, con la estructura política de acá, ¿verdad? Entonces, pero acá tomemos en cuenta los virreinatos, que va a ser como la autoridad máxima en el continente, pero no en todos lados. Tampoco quiere decir que, digamos, si en un lado no hay virrey, si no hay gobernador, normalmente no estaba bajo la autoridad, ¿verdad? Sino que eran independientes. Entonces acá vemos estos reyes que, como les digo, estaban allá. Luego tenemos el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, que sí había. ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, el Consejo de Indias resolvía asuntos del gobierno, preparaba leyes y nombramientos de funcionarios. Entonces, esto tenía que ver con quién iba a ser el virrey, quién iba a ser el capitán general, quién iba a ser el oidor. Entonces, allá los nombraban. No se nombraban acá, sino se nombraban acá, allá. Y luego tenemos la Casa de Contratación, que se controlaba el comercio y la navegación. O sea, se recuerdan que hay un monopolio, ¿verdad? Entonces, las colonias solo pueden comercializar
bajo el control de los españoles. Entonces es la casa de contratación la que va a ver todo esto. O sea, todo lo que sea la parte de comercio va a ser la casa de contratación. Y todo lo que sea de nombramientos va a ser el Consejo de Indias. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y tenemos acá entonces, ven ustedes que el rey está acá, pero acá como autor, estas son las instituciones que se establecieron allá en España. Y aquí tenemos el virreinato, capitán. En Guatemala había un capitán general, ¿verdad? Y así vamos a ver, y era la Capitanía General de Centroamérica, o sea que está conformada por, desde Chiapas, Soconusco y todos esos lugares del norte de México, hasta, a veces inclusive hasta Panamá. Panamá fue unas veces, digamos al principio estuvo como parte de la Capitanía General y después se separa y va a formar parte de la Gran Colombia. Bueno, entonces acá lo importante es que en España se establecieron dos instituciones, que es el Consejo de Indias, que nombraba a los funcionarios que iban a ejercer un control aquí en América. Y la Casa de Contratación, que era la que controlaba todo lo referente al comercio. O sea, no podían, como les digo, llevar el producto a otro lugar de Europa, sino que tenía que ir a España y de ahí ya ellos realizaban el comercio. Pero tenía también que ver con los barcos que iban y venían. Recuérdense que no solo llevaban, sino que traían también productos. Cuando ya se establecen familias en la colonia, que se enriquecen y van a tener grandes propiedades, grandes haciendas, entonces ellos van a demandar productos que no hay en América, sino que son traídos de allá, ¿verdad? Y eso va a pasar por siglos, no solo en la colonia, sino posteriormente también. Bueno, entonces acá podemos ver este cuadro que no se va a ver muy bien, pero si ven ya estructurada la colonia y sus clases sociales, vamos a encontrar en la cúspide de la pirámide a los españoles, que son nacidos ahí en la península, no son nacidos acá. Entonces esos españoles son los que van a ocupar cargos importantes, no solo en el aspecto, digamos, en el área civil, sino militar y también religiosa. Porque acá, digamos, posteriormente se van formando otros cuadros, pero primeramente son los españoles los que van a ocupar todos esos cargos. Y luego, acá dice también, no se lee muy claro, pero dice que estos españoles van a ser virreyes, van a ser gobernadores, oidores, arzobispos, obispos, curas, o sea, toda la autoridad y lo referente a esto van a ser los españoles nacidos en la península, no acá. Luego tenemos los criollos, que ustedes saben, ya se dijo ahí, que son los que van a nacer cuando ya vienen mujeres españolas y entonces hay uniones matrimoniales. Entonces van a ir naciendo los criollos, que va a ir siendo una clase también importante, pero que durante la colonia no podía formar ninguno, no podía aspirar a ninguno de estos cargos. Esto estaba nada más para los españoles. Pero ellos, como fueron heredando tierras, fueron heredando encomiendas, entonces se van convirtiendo con los años, con las décadas tal vez, porque no es momentáneo, en encomenderos hacendados, con acceso a cargos, pero cargos bajos. No podían ser virreyes, no podían ser arzobispos, sino que sus cargos eran inclusive en la iglesia, ¿verdad? Y luego tenemos acá la clase mestiza, que es la que se va a formar, ya dijimos, de esa unión, primeramente de españoles e indias, después viene el tercer grupo, que son los negros que se traen
y que se convierten también en trabajadores, ocupando primeramente o que van después ascendiendo de acuerdo a su clase. Entonces, estos mestizos, dice ahí, podrían ser peones, agricultores, artesanos, que es lo que van a ir desarrollando, ¿verdad? Podrían ser carpinteros, albañiles, sastres, herreros, todo aquel oficio que se fue desarrollando en todas las colonias en América. Y los indios, que van a ser, digamos, el grupo mayoritario, la población mayoritaria, que van a ser encomendados, ¿verdad? Explotados, van a trabajar en minas, en las haciendas, en la agricultura, en la ganadería. Y acá abajo tenemos también digamos, ahí van a haber colonias en que va a predominar más el trabajo de africanos, sobre todo las que van a estarse formando las que van a estarse desarrollando en la costa. Tal es el caso de en Brasil, ¿verdad? En Brasil y otras zonas de las costas, sobre todo el Atlántico, entonces van a irse poblando y a la fecha, ¿verdad? Hay más población de origen africano. Entonces, esta sería una estructura bastante sencilla. Aquí, como dices, está qué es lo que cuál es la actividad económica y su condición social de acuerdo a eso. Un factor bien importante es como ya dijimos, la participación de la iglesia, que tenía la misión de cristianizar, enseñar la religión, bueno, una serie de elementos, y posteriormente, como lo hizo en Europa, también se va a encargar de otros asuntos. Va a tener un dominio y un control de la educación, no igual para todos. La mayoría que se educaban eran los españoles, los criollos sí, ¿verdad? Fueron educados acá. Muchos de ellos también se fueron a Europa a estudiar, los que eran de familias prominentes, ¿verdad? Entonces, y también tenemos algunos como abogaron, ¿verdad? Por esa explotación y por esa mortandad que ejercían los españoles sobre. Entonces, aquí adelantito vamos a ver también que una de las cuestiones se dio la construcción de infraestructura dedicada de la iglesia, como fueron los conventos, las iglesias, los monasterios, una serie de construcciones importantes, ¿verdad? También recuérdense que fueron allá en Europa los que fundaron las primeras universidades, también las fundaron en cuenta la nuestra, ¿verdad? La Universidad de San Carlos, tenemos la de México, tenemos la de Perú. El arte fue influenciado por la Iglesia Católica, entonces tanto la pintura como la escultura prevalecían las imágenes religiosas. En la pintura también las familias importantes, ¿verdad? Entonces acá tenemos un resumen, la influencia de la Iglesia, la evangelización, la educación, la influencia en el arte, ¿verdad? ¿Qué se enseñaba? O sea, aquí la religión, cuando hablamos de educación para, digamos, cierta clase de la población, eran escuelas de primeras letras, ¿verdad? Pero también ya se veía una educación secundaria, donde se estudiaban carreras, solo, digamos, una preparación para los que iban a ir a la universidad, que era un bachillerato. Y también se dan la fundación de las primeras universidades. En el arte, como ya vimos ahí, la arquitectura la mayoría era, bueno, o sea, también habían casas particulares, ¿verdad? Pero predominaba una arquitectura religiosa, la escultura, también la música. Entonces hay una influencia ahí bastante. Acá vemos las primeras universidades que fueron creadas, no solo en Europa, sino acá, ¿verdad? Por las órdenes religiosas. Entonces esa sería. Y bueno, voy a dejar de compartir un momento. Esto, como le digo, es un tema que nos podría llevar un par de meses si lo viéramos
más detallado, pero ese es el problema de los cursos de historia, que tienen su contenido muy extenso. Entonces, ¿alguna interferencia? Disculpen que hoy me fui de largo, pero sí que no solo quería que ustedes fueran anotando, sino que ir explicando. Todavía me falta una parte. Sí han ido anotando, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. El que escribe y lee, aprende doble. Fíjense que una de las cuestiones, voy a hacer un paréntesis, que yo me fijé en los trabajos es que ya les expliqué que es corta y pega, ¿verdad? Y entonces no leemos. No leemos, sino que simplemente tomamos esa información, pero no la leemos. Y por eso les decía yo que me pareció raro que cuando encontré uno, que la infografía, pero ahí me encontré otro y después otro, y dije, no, esto está copiado de la misma parte, ¿verdad? Entonces, y así, ¿verdad? Bueno, voy a continuar y después, si tienen alguna duda o pregunta. Bueno, entonces, vemos ya este proceso que estamos viendo ahora, ya es propiamente la vida colonial. Estamos hablando de más de 300 años, 3 siglos, ¿verdad? En la que se invadió, se conquistó, porque no todo fue al mismo tiempo, ¿verdad? Vemos que son periodos largos para cada etapa. Entonces, ¿cómo se invadió? ¿Por qué se invadió? ¿Por qué se vino a América? Tenemos se conquistó, ¿cómo se conquistó? ¿Cuál fue el resultado de esa conquista, verdad? Porque todo esto va a llevar consecuencias, buenas para unos y malas para otros, pero eso lo vamos a dejar no para el examen, sino para después, porque si no mucho, ¿verdad? Bueno, entonces voy a hacer una presentación ya como para ir afianzando estos temas. Bueno. Bueno, auge y crisis colonial. Y aquí quisiera que tomaran en cuenta esto. Para administrar, como ya dijimos, la colonia, se establecieron los siguientes virreinatos. Está el virreinato de Nueva España en México. El virreinato de Nueva Granada, digamos, la mayoría era Colombia. El virreinato de Perú. Entonces, si ustedes, esta era un área, todo esto era un área inca, ¿verdad? Y el virreinato de Brasil, que esto ya podríamos hablar que es de una administración portuguesa, ¿verdad? Pero también hablamos acá, digamos, en Centroamérica, la Capitanía General, y acá pues hay otras autoridades, pero vemos, por ejemplo, que en Chile se va a establecer una Capitanía General. Entonces, no lo vamos a destacar todo, pero sí miremos. ¿Por qué? Ustedes hagan la relación con lo que trabajaron en sus temas, porque se establece en estos espacios como México, o sea, Mesoamérica, porque, digamos, la Capitanía General de Guatemala no va a pertenecer a México, sino aquí vamos a tener un virreinato y aquí una capitanía. Entonces, que haya un virreinato, una capitanía, va a depender, como le dije, de la importancia económica y las riquezas, ¿verdad?, que está relacionado con eso, y la población. Entonces, acá pues Brasil no va a ser una zona tan poblada, ni va a abarcar eso. Ya vimos que
más hablamos del área costera, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver cuál es el auge, la crisis la vamos a dejar para después. Y acá solo como hacer una nueva referencia de cómo estaba conformada la sociedad. Entonces tenemos a los españoles, que ya, como ya vimos, tal vez aquí está un poquito más claro, que eran virreyes, gobernadores, presidentes, oidores, todas las autoridades, ¿verdad? Tanto civiles como religiosas. Tenemos los criollos, que dijimos que eran los encomenderos, los hacendados, con accesos a puestos menores, como aquí dice como cabildo, ¿verdad? Podrían ingresar, como dice, las comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias, pero no, digamos, en cargos superiores. Y para eso se tenían que ir a España, ¿verdad? A estudiar. Tenemos acá los mestizos, que vamos a ir viendo que la mezcla de esos tres grupos va a ir haciendo, digamos, esas divisiones, ¿verdad? Aquí dice que podían ingresar al clero, pero eso ya es avanzada la colonia, no al principio, ¿verdad? Los indios, que ya dijimos cuál era su condición, y los negros. Entonces, esto es como una afirmación de lo que estábamos viendo anteriormente. Los cambios que se dan. Primeramente, vamos a hablar, y esto sí quiero que lo tomen muy en cuenta, había una estructura muy rígida, dice, limitando el desarrollo. No sé, eso era lo que se pretendía, pero esto pues se logra hasta más adelante. Pero cuando se habla de esta estructura rígida, como les decía, los criollos conformaban una capa social, una parte de la sociedad, una clase, pero no podían acceder a ciertos puestos. Y tampoco económicamente no eran tan ricos como sí los españoles nacidos en la península. Los mestizos podían desempeñar ciertos cargos, pero no todos. Entonces a eso se le llama una estructura rígida, que no hay, como sí va a ser posteriormente en el capitalismo, que hay más movilidad social y económica. Entonces en la colonia sí hablamos de una estructura muy rígida, ¿verdad? Lo que limitaba pues que ciertos grupos pudieran acceder en la pirámide política, social, económica. Y aquí pues disminución del aislamiento de las posesiones españolas, facilitando el comercio entre las colonias. Acá esto se va a dar ya al final, o sea, como que estamos ya en un cambio, ¿verdad? Que al principio no se da digamos, al principio hay un monopolio en el comercio. Voy a dejar esta diapositiva para después y voy a pasar a otra cosa que me interesa. A ver, miremos esta. ¿Qué pasó acá, verdad? En esta zona con respecto a la tierra. Primeramente, se hace referencia que hay un fomento de las plantaciones en el Caribe, como va a suceder, vamos a ver aquí más adelantito en Brasil, de acuerdo al espacio geográfico, ¿verdad? Utilización de la fuerza de trabajo esclavo, que se convierte en esclavos viniendo acá, pero como dice, favoreciendo esta ubicación también. ¿Por qué es importante esa ubicación? Bueno, no solo, digamos, podrían estar ubicadas cerca de fuentes de agua, pero también para la importación y exportación. Recuérdense que se plantaba y se producía, se cosechaba para exportar materia prima, ¿verdad? Entonces también dice la expansión de cultivos tropicales. Aquí en Guatemala se dio el añil, en otros lados el tabaco, se trajo el café, porque el café no es nativo de América, y también el azúcar. O sea, tanto el azúcar en la colonia, el añil, el tabaco que se traen, van a ser importantes. Bueno, el tabaco creo que sí, pero el café ya, digamos, en la crisis de la colonia va a ser un producto que va a ir sobresaliendo. Entonces, en otros lados, por ejemplo, aquí dice la economía, en Venezuela el cacao, en Cuba azúcar, ¿verdad?
bueno, la cantidad de esclavos. Entonces, lo que tenemos que ver es que cada colonia va a ir realizando cierto tipo de cultivos para exportación. Y acá, este mapa lo coloqué porque vamos a ver cómo la importancia, digamos, acá estamos viendo de dónde salen las embarcaciones a lo largo de muchos, de los 3 siglos, ¿verdad? Porque si bien salen en octubre de 1400, en agosto de 1492, siguen, digamos, navegando estas rutas. Entonces vemos acá estas islas que llamamos, van a ser importantes porque ahí se van a organizar expediciones, pero también van a ser importantes económicamente. No así las islas menores, ¿verdad? Que no van a ser tan importantes. Y voy a mencionar acá, digamos, la esclavitud en el continente. En algunos vamos a encontrar más y en otros menos. Por ejemplo, acá dice que en Perú y Quito, o sea, hoy Ecuador, la población africana va a estar en menor cantidad, ¿verdad? Pero sí van a estar para explotar las minas de esmeralda. Fíjense cómo tenemos ya otro elemento acá también que va a ser apetecido por los europeos. En Guayaquil, el cacao, esto solo lo vamos a ver. Ya en Buenos Aires, o digamos que se le llama posteriormente Buenos Aires, pero era, digamos, el área del Mar de Plata, ¿verdad? Entonces acá sí va a haber, dice, una distribución de esclavos en menos número para las plantaciones de azúcar. Y ustedes saben que históricamente Argentina tiene, se desarrolla, perdón, es importante en Argentina y Uruguay la crianza de ganado. Entonces el comercio de cuero va a ser otro elemento importante. Y acá la extracción de oro en Nueva Granada, Colombia. Acá tenemos algunas situaciones que vivían tanto los nativos como los africanos traídos y convertidos en esclavos. Era una situación, no solo el viaje, ¿verdad?, sino también, digamos, las condiciones en que eran tratados. Como les digo, una esclavitud similar, pero no tan dramática como sí fue. Bueno, vamos a... Entonces, lo de Brasil yo lo voy a dejar para posterior, porque es otro tema. Entonces, no sé si hay alguna... Solo permítanme ver qué me faltó de la otra. Bueno, entonces vemos acá. ¿Qué predomina económicamente durante esos 300 años o 3 siglos de ese nuevo régimen económico, donde van a prevalecer una dominación española en la mayor parte de América y portuguesa en una menor parte, más en Brasil, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la condición tanto de los pueblos originarios? ¿Cuál es la condición de esa mezcla de esas 3 clases que fueron los españoles, los nativos y los africanos? O sea, ¿qué va a dar origen y cuál va a ser su condición de clase? ¿Cuál va a ser su vida? Ahí estábamos viendo algunas figuras en las que sí se ve una situación muy dramática, ¿verdad? Bueno, ¿alguna intervención, pregunta? Por el momento, licenciada. ¿No? ¿Está clarito todo?
Deme un momentito, solo voy a ver acá qué me faltó. Así. Muy bien, como dicen, para no autosigarlo, lo de Brasil lo dejamos para después del examen, ¿verdad? Porque es un punto que quiero tocar muy particularmente, porque tiene sus características principales, tanto en cuanto a lo prehispánico como lo colonial y lo postcolonial, ¿verdad? Bueno, entonces, el día viernes vamos a tener el examen por los medios. Estoy tratando de ver si lo hacemos en otro medio para que no haya congestionamiento, pero como veo que cada día hay un poquito menos, ¿verdad? De repente no tenemos problema para resolver el examen. Ya saben que es obligación ingresar para que yo vea cuántos estudiantes hay, se va a dar cierto tiempo, porque realmente es de colocar una palabra, dos palabras, ustedes de acuerdo a lo que ya explicamos verán qué es lo que tienen que contestar. Siempre se les van a dar las instrucciones antes de empezar, porque ese día pues solo nos vamos a dedicar al examen. Yo voy a ingresar lo más temprano posible aunque a veces no se puede porque no están todos, entonces no se puede, pero vamos a... Fíjese, dice que la plataforma no, falla mucho, pero nosotros tenemos que hacer ahí el examen. Por eso le digo, si yo veo otro medio, entonces lo voy a utilizar, ¿verdad? Siempre yo se los digo al nomás empezar la clase. Yo sé que hay otros, pero la cuestión es que nosotros tenemos que dejar evidencia del examen. Sí, me permite que termine, Patricia. Termine una cosa, es que ustedes a veces quieren que yo lo hable toda la vez y no puedo. O sea, ahorita estamos hablando del examen y ahorita después les voy a dar las notas. Denme un momentito. Entonces, ese día de la clase, y antes bueno, está claro todo, ¿verdad? Bueno, con respecto a las notas que me está ya demandando Patricia, yo busqué los que me escribieron, solo hay una nota que no encontré y yo voy a hablar con el estudiante porque a ver qué otro dato me da que necesito porque ya lo busqué. La mayoría están. A cada quien yo le voy a ir diciendo, porque hoy voy a empezar al contrario, ¿verdad? Pero hoy no tenemos, pues no tengo que cerrar la clase porque ya estamos terminando. Entonces, ustedes leyeron en los comentarios, leyeron las anotaciones que yo les puse, por eso me tardé tanto, porque, por ejemplo, a Sofía Angélica Aguilar, no tenía la nota, pero no sé si leyó lo que le puse ahí en el trabajo. Entonces yo las voy a ir presentando y miren, si a alguien todavía le falta nota porque no estuvo el viernes, porque el viernes no habían tantos estudiantes. Entonces, y los que la tienen, pues ya no tienen ningún problema, ya la saben. Voy a presentarlas. Estas son las últimas que no había presentado, que son los estudiantes que no están ubicados donde está su número de carnet, aunque aquí no tengo el número de carnet. Nos dijeron que ya pronto nos van a dar el listado. Entonces, si alguien no tiene la nota, ya sabe que debe escribirme. Porque yo lo que hago es sacar un listado, entonces, de los que yo encontré el correo, tengo a Ingrid Yulisa, que ya está su nota ahí. Patricia, que tenía el lugar de 7, creo que, y era 8. Ya está. Evelyn Ramos, también. Esos fueron los que me escribieron al correo. Sharon sí está pendiente porque no la he encontrado. Creo que es la 2 la que le hace falta. Ahorita voy a ver. Está Osmar también. César, que me llenó mucho el cuadro, se queda con la misma nota porque no
Miren ustedes, una cuestión importante que aprendan es a redactar conclusiones. Las conclusiones no son contenidos, son reflexiones personales después de haber leído. Entonces yo encontré unos cuadros, miren, tuve que agrandar la letra porque no leía, una letrita para que les cupiera más. Entonces la tarea era leer y hacer sus resúmenes, y ahí los que sacaron 10, pues definitivamente no les puse ninguna observación porque hicieron su trabajo, ¿verdad? Aunque a veces pues se copia, pero hay quienes copian todo, o sea, no hay ningún resumen ni nada, sino... Bueno, entonces... Disculpe, ¿puede subir un poquito? Sofía Angélica, que... Así, a ella fue la que le puse que lea lo que le puse ahí, por favor, y después me escribe. Está... Bueno, solo voy a terminar de enseñar esto. Entonces, aquí ya vieron su nota, ¿verdad? Si a alguien le hace falta, me escribe al correo. Entonces vamos a ir viendo las demás. Lico, una pregunta, ¿por qué aparezco 2 veces? ¿Cuál es su nombre? Santiago Aragón Catalán. Estoy en el rojo y en lo morado. Ah, ya, sí, pero lo dejé solo un lado. Sí, eso vi que estaba en 2 lados, pero no lo quité. Es que esto hasta hoy lo terminé porque hasta hoy pude ver los correos. Es que miren, me estaban escribiendo el viernes. Fíjense que yo tengo que planificar mis clases, entonces yo tengo clase martes, ¿verdad? Y entonces si tengo clase martes, preparo primero lo del martes y después lo del miércoles, porque así va en orden, no voy a preparar una cosa antes. Entonces, si lo suyo está repetido, ya aquí lo tengo anotado que tengo que quitar uno porque no sé por qué aparece 2 veces. Lo que pasa es que hacían falta, si aquí está usted una vez, lo voy a marcar de una vez. Igual cuando me den el listado oficial ya no va a aparecer 2 veces. Bueno, muy bien, voy a seguir. ¿Ya vieron esas notas? El que terminó, vio su nota y no tiene nada que reclamar, puede irse retirando. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Solo le quiero hablar a Tony Isaac López, si está. No lo puedo abrir. Así. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Tony Isaac, ¿estará? No, ¿verdad? Bueno. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Soy Sofía. Con respecto a mi tarea, usted me comentó de que había escrito, o sea, no había seguido instrucciones, algo así. Entonces, yo hice 9 en total. Entonces, ¿le envío solo las que usted indicaba o qué procede? Yo le voy a calificar, mire, una cuestión que cuando no seguimos las instrucciones no nos sale bien el trabajo. Entonces, definitivamente pues no lo hizo como debe ser, pero ya no voy a revisar. Le voy a calificar sobre lo que tiene. Ah, bueno, está bien, gracias. Mire, solo la próxima que haya un trabajo, porque va a haber otro individual así de esa manera, primeramente leer bien las instrucciones, copiar, porque lo que pasa es que muchos hay otras cosas que yo agrego en clase y explico y no apuntan. Entonces, ese es un problema. Otra cuestión que les puse a algunos es que cuando hacemos resumen no ponemos viñetas, porque entonces se cortan las ideas. Ya no es una síntesis, no es un resumen, sino es una lista de elementos. Y usted también tiene eso ahí. Entonces hay que ir corrigiendo eso porque corregimos de contenido y de forma, ¿verdad?
tómelo en cuenta. De acuerdo, licenciada, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Licenciada, fíjese que estaba viendo acá en mi nota que no tengo nota del trabajo y sí lo entregué. ¿Su nombre? Yvette Moller. Estoy en los de hasta abajo. Uh-huh. Permítame porque si la tengo, usted hizo la primera evaluación Sí, la hice. y esa sí la tiene. Sí, me aparece el 10 de del primer examen. Ajá. Pero de la tarea no me aparece nota. Sí lo tiene. Es que aquí tengo mi cuaderno. Ok. Primero lo hago así, pero no está. La voy a buscar. Ok, gracias, licenciada. Siempre me escribe, por favor, a mi correo. Ok, Pero con mucho gusto. aquí lo voy a señalar porque así no. Usted no estuvo en la clase pasada. Sí estuve, pero como estoy pero hasta no había abajo. visto la nota. Sí, Licenciada. Bueno, la voy a buscar hoy. Gracias, muy amable. Bueno. Buenas noches, licenciada. Disculpe, fíjese que yo tampoco tengo mi nota. Le envío Andrea Osoy. Permítame un momentito, voy a buscar, porque a veces como primero las pongo aquí en mi físico. Voy a ver si la tengo. La tengo acá de una vez la veo. ¿Qué número de carnet es? 2021, 06140. 06. 140. Sí, no lo tengo. No la tengo, fíjese. Y aquí tenía a buscar, pero usted no me recordó por correo. No, hasta hoy estoy viendo mi nota. Le envío Aquí correo. la voy a marcar. No, aquí la voy a marcar porque ya le había puesto una nota, pero ya no la busqué. Ok, Es que hay que buscar entre los 100 y algo que hay de examen, entonces sí es una cosa. Pero yo se la busco antes del viernes. ¿Alguien más? Tienes razón, gracias. Yo, licenciado, buenas noches. Dígame su nombre porque no los miro. Hansel Andrés Vega Ochoa. Vega Ochoa, ¿qué le falta? Así es. Fíjese que yo no pude ver la clase pasada, mi nota, entonces quería verla esta noche, esta vez. ¿Y no ha pasado en lo que hoy ya lo puse? No. Es que aquí falta todavía. Entonces, las primeras ya las había enseñado. ¿Qué número de carnet es? 2021. ¿Sí? 01-240. Sí, puedes estar es que aquí no está. Vega. Ajá, con V. Aquí está. Sí. Ya estamos. Gracias. Bueno. Licenciado, una pregunta, fíjese que yo no aparezco. Bueno, no es mi nombre. ¿Qué no aparece? ¿Su nombre o...? Mi nombre, pero... Diego José. Ajá. Usted hizo el primer examen. Sí, licenciada. ¿Y ya había visto su nota? Sí, en teoría se había sacado 10, pero ahorita en eso de sociedades antiguas no aparece aquí. Esa es la que no aparece. No, o sea, no, ni siquiera miro mi nombre. Pero, ¿y cómo? ¿Cómo no va a aparecer si ya le apareció su primera, no? Diego, estás hasta abajo. Pero si no tenés nota. Voy a ver, ahorita vamos a ver. Está en los del... Es que como no, algunos que me faltaban, Martínez García Diego. Si la segunda no la tiene. Pero yo sí entré mi tarea. Sí, ya aquí la tengo. Tiene 7. Ok, sí, es que tal vez sí porque el link que hace tiempo le he dicho que Martínez con Z. Licenciada, disculpe. Sí. Sí, le habla Claudia Gabriela Fuentes. Mi nota está un poquito más arriba. Tengo nota del primer parcial, pero no tengo nota de la tarea de ahorita de sociedades antiguas. Parcial todavía no hemos hecho. No, perdón, de la prueba corta anterior. Comprobación de lectura.
Exactamente. ¿Tu Ahí sí nombre? Claudia Gabriela Fuentes Hernández. Permítame, vamos a ver. Es que- Fuentes. Sí, así es. ¿Qué número de carnet? 2021 10 69 4. 2021 10. 69 4. Si no la tiene. Tampoco aquí la tengo que buscar. ¿También le mando correo o ya no? No, aquí están ya. Ah, ok, está bien. Es que lo que Gracias. pasa que a veces entre leer y pasar las notas se... Ahorita le voy a poner de una vez. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Sharon. Sharon, dígame. Es que usted, sí, fíjese que tampoco tengo nota en la tarea. Yo le envié un correo, pero justo al principio dijo que no me había encontrado. Sí tengo un comentario también a la plataforma. Ok. Permítame. Sharon Avendaño. Sí, Sharon Dayanira Vendaño Ramírez. Permíteme, voy a ver. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Avendaño Ramírez Sharon. Sí, así es. Dice que no. Permítame. No encontré su nota. Es que. ¿Cuál es su número de carnet? 2021 05034. 2021. Ujú. Ah, pero ya la anoté para buscarla. Ok, Fíjese que gracias. no sé por qué no. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Disculpe, licenciada, estaba viendo mis notas y en la tarea yo no tengo una nota, pero en la plataforma sí dejo un comentario. ¿Cuál es su nombre? Yara Yesenia Sutuk Chamalé. ¿Número de carnet? 2021 05140. Ah, sí, pero sí tiene nota. ¿Ya se ubicó acá? Sí, estaba viendo, pero no sé si vi mal, pero yo alcancé a ver que no tenía nota. Sí, sí la tengo. Es que, mira, como le digo, esto es una cosa, pero... Licenciada, no entiendo. Ay, Dios. De primero tengo que revisar, después poner la observación, después pasar la nota, porque primero tengo aquí mis hojas, y ustedes miran estas hojas, pero aquí está todo. Bueno, entonces, permítame, voy a terminar con Yara, porque si no, se me pasa y sí tengo aquí su nota. ¿Dónde está Yara? Estoy un poquito más arriba, licenciada. Más arriba. Sí. Ahí donde comienza el rojo. Ahí. Ah, sí, aquí. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Bueno. Feliz noche. Licenciada, buenas noches. Les saluda Aileen Enríquez. Dígame. Solo con una cosita, fíjese que no me logré encontrar ahí para ver mi... Ah, bien, ya me vi abajo. ¿Será tan amable de moverme la pantalla un poco arriba, por favor? Creo que soy ¿Para la abajo o última. para arriba? ¿La última de dónde? De la pantalla. Ya. Rojo, creo yo. Buscándome estaba y creo que me encontré. Enrique Salvador. No, dígame su número de carnet mejor, porque así yo la veo aquí más rápido. 2021 06286. ¿Ves? Ahorita la localizo. Si usted se ve ahí, me avisa.
Esto creo que está más arribita. Enríquez. Aquí está. ¿Sí tiene? Tiene Muchas 8. gracias. Licenciada, Muchas gracias, le agradezco. Dígame, ¿quién más? yo le mandé correo hace unos días porque no aparecía en el listado y sigo sin aparecer. Fernanda Dávila. Ajá. Usted hizo la primera. Sí, La licenciada. primera. ¿Ah? Sí, la hice. Déjeme ver. No está en los últimos. No, tampoco, licenciada. Y también me puso comentario en mi tarea. Dávila, no la tengo. Bueno, voy a agregar su nombre, permítame. Gracias. Porque ya ahorita termino con usted y cierro. ¿Dávila qué? Gómez. ¿Y usted no se vio en la... bien, sí está usted. Sí la tengo, pero es que usted no estaba en mi listado, usted no estuvo en esta sección el semestre pasado. No, estuve en la Pues, pero sí las agregué. Ahorita yo le voy a tomar el nombre y la agrego. Dávila Gómez. Águeda Briana Fernanda. Ya, sí, yo sí está, pero bueno, terminamos entonces y Gracias, si le falta, lo dejamos para la próxima. Buenas noches.